Hace solo algunos años se pensaba que el proceso de globalización nos conduciría a una sociedad de la información en la cual se debilitarían las diversidades y se generaría una suerte de uniformidad global. Sin embargo, ello no ha sucedido. Si bien se han extendido algunos rasgos comunes, sobre todo en el campo del consumo, se han exacerbado al mismo tiempo tendencias marcadas por el reclamo de diversidad y aspiraciones identitarias en aspectos culturales, religiosos y políticos. Se han abultado las propensiones identitarias en casi todas las regiones del mundo. Quizás el caso más notable por su repercusión en los asuntos mundiales ha sido el endurecimiento de un islamismo guerrero que encarna formas extremas de identitarismo antimoderno. El surgimiento del reclamo identitario, ya sea con bases históricas fuertes o como fenómeno puramente ideológico, ha tendido a poner en cuestión al Estado-nación moderno en diversas latitudes, debilitando el nosotros, el sentido de pertenencia que lo sostiene, y también ha influido negativamente a una convivencia internacional pacífica. Esta aspiración identitaria no debería ser obligatoriamente negativa. Es más, podría ser fuente de un enriquecimiento del sentimiento de pertenencia, de aquel nosotros, volviendo más inclusivo y completo el concepto de nación, si tuviera un carácter abierto, dialogante, si no se construyera sobre la base de la negación del mestizaje, del valor del entrecruce histórico entre las culturas, costumbres y lenguaje, oponiéndose al mélange que presenta el desarrollo civilizacional y definiéndose como una identidad blindada. Al definirse de esta manera, aspirando a una singularidad que es siempre menos virginal de lo que pretende, siendo muchas veces más una construcción que una tradición, tiende necesariamente a percibir al otro, al diferente, como un peligro a su pureza y por lo tanto un enemigo potencial o real. La defensa obsesiva de sus particularidades la conduce al fanatismo y a la violencia. La identidad cerrada se percibe a sí misma como ajena a la evolución y al cambio, como una realidad estática que acepta solo la repetición infinita de una singularidad más inmaculada que su propia historia, creando realidades comunitarias sin puertas ni ventanas, donde no circula el aire fresco del exterior. Sin embargo, no es la única aspiración identitaria posible. Existen también identidades abiertas que pueden conversar con la modernidad y el sistema democrático. Ellas, sin abandonar sus singularidades, se abren a la universalidad, al mundo, y contribuyen a la acumulación civilizatoria. Reconocen en el otro una humanidad compartida y al interior de su singularidad reconocen la individuación, la opción del individuo para optar libremente a pertenencias múltiples, a una diversidad de identidades. Aparece conveniente realizar esta reflexión para dialogar sin confusiones sobre el tema de la nacionalidad y la plurinacionalidad en cualquier sede y, por supuesto, en torno a la cuestión constitucional en Chile. Muchas veces se confunden en este debate conceptos que no son iguales, pero que se usan de manera demasiado equivalente, en ocasiones casi como sinónimos. Etnia, cultura, a veces lenguaje aparecen como conformadores suficientes para hablar de nación, como también asimilando el concepto de pueblo al concepto de nación. En este sentido es necesario entender que el concepto de nación tiene un antiguo desarrollo en la filosofía política y en las ciencias políticas,
y es un concepto exigente en su dimensión política. Está muy ligado al concepto de Estado, del cual conforma la subjetividad que lo sostiene, el sentido de pertenencia de la ciudadanía, en nosotros, en el cual se construye. Ello cruza buena parte de la literatura, desde Renan, para señalar la literatura más clásica, que Dury, Gerner y Anderson, entre otros, más allá de sus diferencias analíticas. Por supuesto, dejaremos fuera de esta reflexión el concepto de raza y su perversa emanación, el racismo, que tanta miseria ha generado para la humanidad. Esta cuestión ha sido brillantemente esclarecida por el biólogo y antropólogo Luigi Luca Cavalli Sforza, quien, utilizando un enfoque multidisciplinario, concluyó que el concepto de raza carece de base científica que lo justifique y que, por lo tanto, del polimorfismo genético no se pueden sacar conclusiones sociales ni políticas. Las diferencias entre los distintos grupos humanos son insignificantes y ellas se presentan en un 90% al interior de un mismo grupo y apenas el 10% se presenta entre grupos diferentes. Las singularidades entre los humanos surgen entonces de sus diferentes recorridos históricos, de su hábitat, de la geografía, el clima, los ritmos y formas de desarrollo, pero aún así ellas tienden a atenuarse a través de la historia mundo, por el avance de la técnica, el comercio, las migraciones, las conquistas y las guerras. Esos procesos tienen en ocasiones aspectos crueles, dolorosos e injustos, pero también de progreso, de creación y de humanismo. Las culturas chocan y se sincretizan. Las religiones se combaten y después se subsumen. No es de este mundo la permanencia de un etos ancestral impoluto y sin fisuras. Las culturas y las llamadas a veces de manera ampulosa cosmovisiones están construidas de materiales frágiles, flexibles y porosas, con antiguos y nuevos mitos, con imaginerías que muchas veces cumplen una función política. El territorio donde surgió Chile y sus habitantes recorrió desde la primera parte del siglo XVI una historia particularmente mestiza, producto del carácter fronterizo de la conquista ibérica y la resistencia prolongada del pueblo mapuche. Pero junto al contexto bélico se establecieron además dominaciones pacíficas con otros pueblos, el exterminio de otros y sobrevivencias disminuidas y mantención de huellas de la conquista incásica anterior. Fue un periodo largo y lento que concluyó con la independencia de comienzos del siglo XIX de un Estado chileno, hijo de las ideas de la Ilustración, que hubo de generar un tejido nacional con lo existente, ampliando el mestizaje y cuya viabilidad no estaba asegurada, pues ocupaba de manera difusa apenas un tercio de su territorio actual. El Estado-nación chileno debió, más por necesidad que por mérito, asegurar una fuerte organización pública, y los criollos crecientemente mestizos establecieron una dirección institucional y republicana ordenada y desigual sobre los mestizos pobres, sobre amplios sectores originarios y sobre los descendientes del mundo de los esclavos traídos desde África en número relativamente moderado en nuestro país. Así se fue generando un nosotros, al cual se agregaron migraciones sobre todo europeas y se generó inicialmente la nación chilena. Más allá
de convertirnos en una nación mestiza que amplió su territorio. Subsistieron pueblos originarios con un sentimiento de identidad muy alto. Seguramente ellos fueron menos de 11, pero más de uno, por cierto. Y es justo y necesario que la nación chilena hoy contribuya a la preservación de la vitalidad de sus singularidades, lenguas y costumbres. Deben recibir para ello apoyo, reconocimiento, respeto, protagonismo territorial y resarcimiento de abusos pasados y presentes. Ello, sin embargo, nos puede llevar a leer los 200 años de la nación chilena como un malentendido o como una suerte de prolongada usurpación ilegítima. Esa historia densa y compleja creó progresivamente un tejido social compuesto y sincrético, democratizó su convivencia y creó una existencia compartida imperfecta, ¿cómo no?, en sus niveles de inclusividad y estructura social, pero también generó ese nosotros indisoluble para la enorme mayoría de la población, incluyendo a la mayoría de quienes se consideran pueblos originarios, sobre todo en el espacio urbano, pero también en buena parte del espacio rural. Al país llegaron nuevas migraciones que influyeron en su progreso. Atravesó guerras y guerras civiles, momentos de cambio, inestabilidades y dictaduras, y también largos periodos de fortaleza institucional y de desarrollo democrático. Su insuficiente población y su particular geografía le exigió más espíritu unitario que tendencias autonómicas. Solo en el estadio actual de su desarrollo, que lo ha colocado en los últimos decenios como un país de ingresos medios altos, con niveles relativamente bajos de pobreza, aun cuando con niveles todavía altos de desigualdad, ha tenido sentido plantearse mayores niveles de descentralización, mayor espacio decisorio para regiones y territorios y más amplia autonomía local, sobre todo para pueblos originarios, allí donde la realidad lo requiera, en materias pertinentes y en proporción a la población real. Declarar a Chile un Estado plurinacional tiene, a mi juicio, poco que ver con la realidad nacional. Se trata de una forzadura histórica, una artificialidad política, una respuesta más que dudosa frente a una problemática real que requiere cambios y soluciones. Esos cambios deben ser realizados recogiendo las demandas del conjunto de la población de esos pueblos y no solo de minorías movilizadas, y su método debe respetar diversas legitimidades en ocasiones encontradas cuando se trata de bienes materiales, actuando con proporcionalidad y equidad. Tanto una visión obtusamente conservadora como un cedimiento frente a la violencia en acto conducirán a una catástrofe social. Las experiencias históricas en el mundo son muy claras al respecto. Los mejores ejemplos de una convivencia justa y equitativa, capaz de superar las heridas del pasado, se han desarrollado al interior de Estados-naciones desarrolladas, que han apoyado una visión multicultural y que ha resultado enriquecedora, generando una convivencia pacífica entre el conjunto de sus habitantes. Los ejemplos clásicos son Canadá, Nueva Zelanda, Australia, son los ejemplos clásicos. Ha sido ese sin duda el mejor camino para los pueblos originarios. Las experiencias de estados binacionales o multinacionales o plurinacionales han tenido poco que ver con los pueblos originarios, salvo en Bolivia y Ecuador, que son experiencias relativamente recientes, para realidades muy distintas a la nuestra, para un juicio que tenga valor histórico. Pero ahora, por ahora, solo podemos señalar
que son experiencias todavía muy tensionadas. La mayoría de las experiencias plurinacionales devienen de las transformaciones de viejos imperios, en los que unas naciones dominaban a otras. Ello suele provocar tensiones muy extremas o guerras de invasión como las que observamos hoy en el este europeo. Quizás el ejemplo más clásico es Rusia zarista, Unión Soviética y la Rusia actual. En otros casos se deben a coyunturas históricas del reforzamiento político y económico entre naciones, como fue la República Árabe Unida entre Egipto y Siria en los años 50, y como han sido otras experiencias como la experiencia belga. Las experiencias duraderas y exitosas son las menos, y las más han tenido o fines pacíficos, como la de la República Checa y Eslovaquia, o fines producto de reversiones violentas y terribles, como la Yugoslavia y la guerra balcánica. El Chile de hoy y mañana no requiere de una artificial aventura plurinacional, sino de una relación más justa, igualitaria y respetuosa entre su extendido mestizaje y sus pueblos originarios, que permitan a todos participar plenamente en el desarrollo de una nación chilena acogedora de sus singularidades y un Estado social, democrático, donde convivan en libertad e igualdad, en semejanza y diversidad, todos sus habitantes tengan el origen que tengan. Yo no puedo contestar porque surgen una serie de cuestiones que incluso requieren un texto mayor, digamos, Pero quisiera ir tomando con un cierto desorden, pero con un orden temático, varias de las cosas aquí planteadas. Mira, yo dejo de lado los temas que yo traté sobre plurinacionalismo entre naciones constituidas, y binacionalismo entre naciones constituidas, o descendencias de un imperio que se deshace con un nivel de desarrollo parecido, que han conformado y han sido vecinos, han guerreado, en fin. Entonces, más bien me centraría en el tema de la experiencia de plurinacionalismo con pueblos originarios. Y yo creo que hay varias cosas. Primero voy a tomar algo que dijo la Sol al final, que me parece muy importante. Es muy diferente, y aquí se ha tratado, hay una cierta confusión en el debate, la situación de los países como Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos. Y Canadá es diferente a Estados Unidos también, porque Canadá era parte del Imperio Británico, digamos, cuando se da toda la cosa. Y en ese sentido, fíjate que también cada una de las situaciones que se generan ahí son diferentes. Por ejemplo, y tienen que ver, lo digo por lo que señala Sola, y tienen que ver mucho también con la historia. Es decir, México hizo del mestizaje un punto de identidad. México hizo por la revolución de 1910, y antes estaban los antecedentes de Benito Juárez, y entonces hizo del mestizaje, y el mestizaje se convirtió en un gran valor, y por ello, digamos, México vive su mestizaje con una cierta naturalidad, por decirlo así, por una cierta naturalidad, y no existe tanto el interés, salvo con algunos sectores, de generar, por decirlo así, una conducta indígena,
separatista, sino que existe un gran sentido de la mexicanidad y una mexicanidad media antibélica. ¿Ah? No hay estatuas de Hernán Cortés, en fin, todo lo que conocemos respecto a México. Guatemala, que tiene mucha más presencia indígena propiamente tal, el mestizaje es visto como traición. Y por lo tanto la presencia indígena es muy compacta y hace mucho más diferente una nacionalidad guatemalteca. Y por eso tú te encuentras con un Guatemala también muy dividido entre minorías blancas que tienen el poder, tienen los mandos del ejército, etcétera, y el indigenato y la población indígena. Entonces, son muy distintas acá. Ahora, voy a los países que han hecho temas de plurinacionalidad reciente. A Bolivia. A mí Bolivia me tocó conocerla mucho, ¿ya? Y conozco más o menos mucha de la gente que conoce Pepe, en fin, ¿ah? Y conversar mucho con Evo Morales, pero mucho. Y conocer al personaje, y también a García Linera, etc. Bueno, yo ahí te diría que se cruzan varios temas, ¿ah? Que es el tema boliviano-peruano, del cual nosotros no tenemos idea, pensamos que es un solo todo, y hay unas diferencias y unas rivalidades tremendas, y unas operaciones de inteligencia entre uno y otro país que no te lo cuento, ¿ah? Para cualquier movida política que tú hagas en esa región. Pero lo que te quiero señalar fundamentalmente es que la experiencia de la constitución boliviana, de la plurinacionalidad, ellos hablan de 36 naciones. Y yo creo que hay varios pueblos que conforman Bolivia, pero no 36. También se les fue la mano con las 36. Y la situación es muy tensa. Es muy tensa. Evo Morales ha tenido problemas muy graves en que se levantan sectores que no lo reconocen, como dijo el Pepe, no lo reconocen como un líder indígena, sino como un dirigente sindical terminado el estaño, cocalero. Choquehuanca se siente mucho más legítimo. Claro, Choquehuanca se siente puramente él. ¿Ah? Y García Linera es como el iluminado que viene desde la blancura de su obediencia a darles pensamiento. Y ellos esto lo saben y hay un conjunto de conflictos. Pero lo que te quiero decir es lo siguiente, que los problemas que se han generado son enormes. Porque, por ejemplo, en algunas... cuando se ha aplicado el derecho de la costumbre indígena en determinadas partes para resolver algunos problemas, hay partes de esa costumbre indígena que es muy brutal. Uno es el linchamiento. ¿Ah? El linchamiento, es decir, a un ladrón lo pillan y lo linchan. Y eso es parte de una cierta costumbre que está ahí. Hay otros elementos. Por ejemplo, las mujeres no pueden ser representantes de las comunidades en un debate. Y entonces surge el problema entre feministas y tradicionalistas, ¿ah? En el sentido de que la Constitución recoge los dos principios. Entonces, ¿qué principio opera? Cuando hay la costumbre que te dice que no puede. Y el derecho boliviano, el resto del derecho boliviano que te dice no, tiene derecho a hacerlo. Entonces, hay una situación, por eso yo no quiero intervenir más a fondo, Pepe a lo mejor tiene más elementos, pero yo creo que la experiencia que hemos vivido recientemente en América Latina ha generado grandes tensiones. Los países más grandes donde esto ha sido posible realizar con otra forma, como en el caso de Colombia, en el cual puso sus escaños, hizo sus cosas, pero con un Estado más fuerte, etcétera, se ha podido dirigir de manera mejor. Y
termino con el caso brasileño, porque todos estamos hablando acá del tema indígena, pero resulta que mis alumnos se sorprenden mucho cuando yo les digo que América Latina tiene primero un mestizaje, que es mayoritario, pero el segundo son los afrodescendientes en cantidad. Hay más afrodescendientes que pueblos originarios en América Latina. Y en Brasil son la mitad de la población. Entonces, el tema en Brasil se plantea de una manera completamente diferente. Entonces, lo que yo te quiero decir es que el cuadro es muy complejo. Ahí el tema tiene que ver con la Amazona, con otros sectores, etc. Y por lo tanto yo creo que toda esta complejidad se simplifica en el debate de una manera que tiene mucho de político. O sea, de lo que en cuanto a que me falta clase obrera, me faltan revolucionarios. Bueno, ¿cuál es el eje? El pueblo indígena. El pueblo indígena lo transformamos en sujeto de revolución. Y en eso es muy claro cómo operó la Convención Constituyente. Es decir, quienes jugaron un papel fundamental fue la gente de Barraza y del PC. De Partido Comunista. Que lo que hacía es que creó un mercado de votos. De una manera de alguien que sabe hacer política. Con un núcleo rechazado. Claro, pero creó un mercado de votos en el cual tú me das votos para el feminismo y yo te doy votos para el indigenismo, y yo te doy votos para el indigenismo y tú me das para las diferencias sexuales y los reconocimientos sexuales, y se dio eso y se pudo operar así, lo que te genera la forma en cómo está redactada la Constitución, que después de leerla 3 veces, que es lo que me obligué a hacer, siempre encontré que había un cierto desorden muy fuerte en todos estos elementos y grandes repeticiones, porque respondía un poco a la forma de cómo se dieron los acuerdos, de cómo se generaban los acuerdos por vía de este mercado. Entonces, esa es una primera cosa que yo quisiera señalar. Lo segundo es respecto al mestizaje chileno. Y yo tengo la convicción de que no la idea esta de Chile, que lo decía bien José Joaquín, la idea esta de Chile del siglo XIX, lo que venían los textos, etc. Pero el Chile en el cual hoy vivimos es un país extremadamente mestizo. Y eso tú lo compruebas diariamente en el mestizaje que tiene Chile. Y por lo tanto, la pregunta más compleja que se hace es cómo se hace hacia adelante. Porque yo estoy muy claro, como dije José Joaquín, que no se puede volver atrás, que han habido cosas que han pasado y que por lo tanto hay que tomar en cuenta, pero yo diría lo que puede suceder también es la necesidad de tomarlo en cuenta a partir de una cierta realidad existente. Primero, de la fortaleza del mestizaje chileno, que es muy fuerte, que hoy día adquiere caracteres medio nacionalistas de pronto, que no son muy estéticos. Pero de ese ¿Estéticos? de ese mestizaje tan fuerte que hay en Chile. Y a partir de ahí yo creo que tiene que ser un Chile, que no puede ser Nueva Zelanda y que no puede ser Australia por las razones que daba la Sol, que es muy importante, que ahí no hubo mezcla, hubo muy poquita mezcla, eran casi casos completamente de laboratorio. Y entonces ahí se empezaron a producir conversaciones, formas,
Y Taylor, cuando Taylor, el sociólogo canadiense, plantea la idea del multiculturalismo, la plantea en una idea mucho más fuerte que un tema cultural. Lo plantea como un tema de cómo estos pueblos que viven de manera completamente lejana pueden llegar a acuerdo, a tener derecho y a constituir una nación donde existen pueblos diferentes y que pueden convivir y convivir en un plan de igualdad. En América Latina eso no se da. En gran parte de los países se da sobre todo el mestizaje, y Chile yo creo que es uno de los ejemplos más grandes de mestizaje. Ahora, en relación a cómo se arma esto, pero por favor, si del paso de la sociedad industrial a la sociedad de la información, etcétera, estos temas se convierten en temas centrales del debate mundial. Es decir, lo que yo señalaba al principio, es decir, no se pasó a una sociedad más uniforme, sino a una sociedad con un reclamo identitario muy fuerte. Y esto pasó en todas las regiones del mundo, en Asia, en África, en Medio Oriente e incluso en Europa. Entonces, estos elementos... Mira, no hay nada más complejo, pero esto es un puntito, pero lo saco de inmediato, que descubrir toda la relación de Ucrania con Rusia. Es una construcción extremadamente compleja, desde el Principado de Moscovia hacia adelante. Entonces, este elemento se transforma en un elemento político, fuertemente político, y ese elemento tiene mucho que ver con la centralidad tan rápida que adquirió el fenómeno en Chile. Y tiene que ver también con el entorno que nos describía Pepe por razones geopolíticas. Y son razones geopolíticas concretamente. Entonces, ¿qué pasa con el pueblo mapuche? Lo que decía Pedro. ¿Qué pasa con el pueblo mapuche? Claro, tiene esa conformación que le permitió sobrevivir con fuerza, sentir esa necesidad de mantenerse como tal, pero a la vez ellos constituyen realidades distintas al interior de ellos. Y cuando nosotros hablamos de 1.200.000 indígenas en Chile, hablamos que la mitad vive en las grandes ciudades. Y también ahí el mestizaje es enormemente grande. Y en el mundo rural tampoco no todos viven como comunidad. Hay muchos trabajadores agrícolas y hay dueños de predios agrícolas que son mapuches. Y es muy difícil establecer la frontera. Esa frontera se establece solo en las comunidades más radicalizadas que tienen una conformación política. Ahora, cuando nosotros vemos eso, Yaitul, ¿qué es? Yaitul es un cuadro del Frente Manuel Rodríguez. Sí, exacto. Que se formó con la FARC, que se formó con, digamos, es parte de la intríngulis política de Chile. Entonces, que de pronto rompe con eso y se genera su propia forma de hacer política, que es política armada. Entonces, lo que yo quería decir es simplemente, más que dar respuesta, complejizar sobre estos temas. Y la necesidad de que nosotros adoptemos, porque no está claro en el futuro cómo esto se pueda dar. Pero sin duda lo que no puede haber es una especie de silencio y retroceso. Eso no puede haber. Ni tampoco de un cedimiento a mucha imaginería que también le lleva a esto. Y entonces se trata de ver cómo esto adquiere una respuesta, que es una respuesta que va a ser muy compleja, pero que es necesario construirlo.
Lo importante es no construirlo con los sectores solamente movilizados. O sea, yo no creo que tenga representatividad de pueblo originario 17 escaños, que los 17 escaños son de izquierda maximalista. No, eso no existe en democracia. Existía en Bulgaria. Se votaba y el presidente era elegido por el 99% de los votos, digamos. ¿Ah? Pero en una democracia eso no existe.